Radio Notilama, ¡suéltalo! Voy por la montaña hasta que me alcance el mar, por la Pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad, la senda del indio para toda la humanidad. Voy llegando al sol, ven que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del tiempo. Heya, 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 heya. Heya, 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 heya. La luna es mi guía espiritual. La luna es mi guía espiritual. El sol me marca el camino del danzante. El sol me marca el camino del danzante. La luna es mi guía espiritual. La luna es mi guía espiritual. El sol me marca el camino del danzante. El sol me marca el camino del danzante. Para que vean que sí nos ganamos el desayuno. Aquí armando una instalación para pasar ingeniería fluvial. ¡Ah! Ingeniería mexica. ¡Ah! La mayora. Espiritual. El sol me marca el camino del danzante. El sol me marca el camino del danzante. La luna es mi guía espiritual. La luna es mi guía espiritual. El sol me marca el camino del danzante. El sol me marca el camino del danzante. La luna es mi guía espiritual. ¿Por qué este tiene la entrada para el poniente? Porque es un temazcal femenino, es un temazcal de luna. Tiene la entrada para el lugar donde se oculta el sol. Cihuatlampa, recuerden. Entonces, se las pasa el poco a los nuevos que van empezando, los que llevan poquitos Yo me la perdí otra vez, en resumen. En resumen, lo más esencial. Nada, que tenemos que... ¿Está ahí jugando? En Huautla, la mamá de Pancho, calienta el café y le sopla. Y empieza a hervir y le sopla y le vuelve a mover. Con la idea de que al chiquear al café, saca lo mejor de sí, saca su mejor esencia. Ah. Y no saben qué café tan delicioso es. De las manos de esa mujer mazateca, ese café era tremendo, tremendo. O sea, era un sabor, porque aparte es café de altura de que ellos vimos. Y Ajá. al chiquear un café, no sé, estuvo como 10 minutos que bullía y ella le soplaba y le movía. Y bajaba. Y como siempre, la energía de Chalchutlicue nos acompaña. Ahí está el río, ese proviene de las lluvias, ¿no? Nuestra misión es terminar este cruce para que nuestros carnales puedan pasar. Esa es la misión que se nos fue encomendada. Misión cumplida, así quedó el puente con la ayuda de mis carnalotes. ¿Desde dónde vienes, carnal? ¿De dónde eres tu nombre y desde dónde vienes? Soy de aquí del Tultitlán y vivo en Chiapas, el cuarto. Tu cuarta vez. Carnalito, tu nombre, ¿de dónde vienes y qué edición te toca vivir? ¿Cuántas veces has venido? Es la primera vez. Primera vez, mira, ya ando chambeando. Niño salvaje, inocente, tierno y sincero. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. ¿Cómo sigue? Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Yo soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. Para Radio Notilama reportó Rambo Bebé. Volvemos al estudio. La unión hace la fuerza. 10ª edición de los Juegos de la Amistad e Identidad Nahuaca. Para Notilama reportó Netzijakame.
A huevo. Aquí y ahora significa eso, carnal. El Nican K, aquí y ahora. Solo tenemos ese presente. No, Nican K es aquí, esto, Nican Nash. ¡Más fuerte! Nican Nash, aquí ahora, Nican K, aquí está. Contrataciones con Etsi Hakame. El canal se llama Ulamalitzin. Somos guerreros, no princesas. Ah, ¿ya lo estrenó y todo? ¿Cómo se la están pasando, morros? Muy bien. ¿Nombre y cómo se la están pasando? ¿Nombre? Cristian, ¿De dónde vienes? Nicolás Romero. Carnala, nombre. Carnala, nombre. ¿De dónde vienes? Donativo. Carnalito es parte del comité organizador de los Juegos de la Amistad. La verdad no sé qué preguntarle, pero voy a dejar que él se exprese. Micrófono abierto. Respecto a los Juegos de la Amistad, 12ª edición de los Juegos de la Amistad, esta vez le tocó a San Juan Xochotla, los pidió el año pasado y se les dio la palabra y están honrando su palabra después de un año. Tienen que sacar este tequio, así como yo entregué mi tequio, mi puente y a lo que me comprometí y a lo que hablé. Él ahora va a sacar este compromiso. ¡Córrela, Juanito! Amigos, muy buenos días a todos. Estamos bien contentos, bien animados de que la gente pues nos ha respondido, siguen llegando hermanos, hay delegados por todos lados, unos en la cocina, otros en el Yamanani. Nos estamos bien contentos porque nos respondieron y nos tornaron su palabra, hermanos. Cáiganle, asistan a los Juegos de la Amistad, apoyen este proyecto, a donde se vayan hay que ir y ahí vamos a estar para echarles la mano. Gracias, a nombre de San Juan Xocotlán, pues aquí estamos. Al servicio. Carano Tilama. Miguel Ángel Urbán, San Juan Xocotlán. Un tipazo. Para mí yo lo quiero mucho este carnal porque lo he reconocido como un ser de luz. He aprendido mucho de este carnal. Johnny Brown, Etsi Hakame. Tiene mucho que aprender. Pero no está solo. Allí empiezan a aparecer esos seres de luz que estábamos entendiendo más o menos de qué trata este proyecto de levantar la conciencia, ¿no? Y para eso tenemos este segmento de esta entrevista. El temazcal. Tienen que vivirlo, vívanlo, pero yo, mi canal ahorita, y él se va a presentar y nos va a platicar del proyecto de la medicina del temazcal, para que se den una noción nada más, pero tienen que vivirlo, porque esto es personal. Ahora sí, canalito, suéltate. No, Meteo, Tlazo Camati, Ashkan Tlazo Camati, gracias desde el fondo de mi corazón, hermano. Pues este proyecto se llama Temazcal Viajero, Xupapalot, Mariposa de Fuego. Y este es su 11º año que anda caminando por las venas de México, recorriendo las venas de México. Lo llevo a las comunidades y compartimos el temazcalito. Truequeamos por un espacio para acampar y por alimento, les compartimos el temazcal. Y entonces andamos en los diferentes poblados, hemos andado en varios estados de la República, compartiendo la medicina del temazcal y nutriéndonos, porque a donde llegamos no vamos a enseñar nada, vamos a compartir. Y el conocimiento del temazcal se va enriqueciendo. Ahorita el temazcal ya está maduro, ya lleva 11 años caminando y entonces el trabajo de hace 11 años no se compara con el trabajo que se hace ahorita. Poco a poco vas aprendiendo y vas madurando. Mactlactlihuanse, Xihuitequio. Y el temazcal es la medicina de todas las medicinas. ¿Por qué? Porque articula los 4 elementos constitutivos de la vida: agua, fuego, tierra y viento en comunión. Entonces, el último elemento es el detonante y es el espíritu. La tlashinoli, el agua que hierve, para que los que digan que el agua no se quema, ¿no? Es una trecena agua, todavía estamos en la 20ª de Hueytequihuitl, ¿no? Festejando este 12º aniversario de los Juegos de la Amistad. ¿Cuántas piedritas lleva un temazcal? Bueno, antes que nada, cuéntanos acerca de la estructura del temazcal. O sea, geométricamente, ese es el punto que quiero ir. El temazcal. ¿Cómo se prepara? En sí, físicamente. El inipi viene del norte. Este es un inipi porque las piedras están afuera y se calientan afuera y se meten una cuenta de 13 piedras en cada uno de los 4 movimientos. El datado de 13, recuerden, 13 numerales, 20 tonales, 13 por 4, bueno, para allá va mi canal. Exactamente, 13 lunas nuevas, 13 lunas llenas hay en el año, 13 ciclos menstruales tiene la mujer, 13 huellos y puntos energéticos importantes tiene el cuerpo, 13 principales articulaciones, todos los tucalis en sus escalinatas tienen la cuenta de 13. Si cruzas 13 numerados en el 13 y luego 13, en el centro que es el 7, es Chicome. Es el número maestro. Ese es el ¿Cómo te llamas? Chicomecoa, distrito del Tecayo. Con todo y comercial, ¿no? Chicomecoa quiere decir la dadora de abundancia. Es la señora del maíz, la Chicomecoa es femenino. Mi esencia es femenina. Chicomecoa Istli es el que corta con la lengua. La serpiente, el 7 serpiente que corta con la lengua para construir. Y mi origen es bien chistoso. Anduvo navegando mi mamá en una ambulancia con 4 patrullentas y de 3 hospitales los vaciaron porque no había camas el 11 de noviembre del año 75. Yo nací el día 11 del mes 11 del año 75. Ahorita sí, ya te marcó cuánto espacio. No, ya te marcó cuánto espacio requiere. Así es. Y
Llegando al corazón de la Se, Ciudad de se México. sentía presionada. Llegando al corazón de la Ciudad de México. De una patada. Quería libertad, ¿no? Sí. ¿Quieren medicina? Denme chance. ¿Cómo prepararse? Bueno, no rápido, no, más bien, disculpe, no tenemos por qué correr. No hay. Corta la toma, Tony, otra vez. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se prepara un poquito más? ¿Cómo se prepara uno para su primer temazcal? Ahora sí, corre. Con mucha curiosidad, como niño. Gracias, hermanita. Nada más con intención. Ahorita la hermanita. Explícanos. La hermanita va a hacer el. Una intención es un rezo. Una intención es un rezo. Es tu voluntad, es encaminar tu voluntad. Tu voluntad verbalizada, me imagino. Ah, cósmico. Les dije que vinieran, morros, si no quisieron venir. Entonces, ¿nos preparamos para un temazcal? Desnudándote, quitándote la ropa. Parece que desnudar es quitar el nudo. Quitar la piel. Es como desunirse, ¿no? Es profundo, pero tienen que pensar. Los invitamos a pensar. Para hacer un sol hay que andar desnudos. Fíjate. Para hacer un sol hay que andar desnudo. La vida es una escalera que tiene muchas salidas. Y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Hay que aprender a vivir amorosamente. Al filo de la luz y de la sombra. Encendiendo la memoria antigua. Para vivir lo desconocido. Inhalando y exhalando al viento. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela. Como soy me presento ante ti. Como soy te pido bendiciones. Te agradezco el corazón que has puesto en mí. Gran espíritu, sabes bien a lo que vengo. Gran espíritu, sabes a lo que vengo. Entregar mi corazón sin condiciones. Corazón que es lo único que tengo. Cura y sáname. Cura y sáname. Cura y sáname el corazón. Gran espíritu, a lo que vengo, a entregar mi corazón sin condiciones. Hoy predominó el elemento agua, háganle como quieran, morros. Este es otro Tlalmanali muy distinto. Se está trabajando con la energía del agua. Estamos acostumbrados siempre a que esté pavimentado, esté planito o seco, y no, aquí es otra energía diferente. Estamos en una trecena Seatl, que lo que significa que 13 días vamos a tener la energía también del agua, ¿no? Además es temporada de lluvias, temporada de Tlaloc, temporada de Chalchitlicue, ya vieron el río. ¿Quién me explica el Tlalmanali? ¿Quién me lo quiere explicar? Ah, no, este es un artista, qué bueno, ya así salió la entrevista. Este es un artistazo. Yo conocí su obra en el museo que está en Chimalhuacán, que se llama Chimaltonal, y si no mal me acuerdo. Y tenía esta belleza de papel. Son los tonales. Ya después Memazatl, Cálidi, Tosh, Ocelo, de Jecatl, Squintli, Coatl, Osomatli, Tochtli, Coscacuautli, Zipactli, la lagartija, saludos para la lagartija, ya saben quién es, ¿no? Pero bueno, entonces mi canal nos va a explicar 1, 2, 3, ya le entendí. Hay 5 colores afuera en el primer, es que uno son las flores, es un aro, un círculo. Luego viene 2, vienen los colores de los juegos de la amistad, y ahorita les explico también. Y 3 viene el círculo de acerrín. 4 viene el círculo azul, son 4 círculos ahí, ¿vale? 5.º círculo, pues somos nosotros los danzantes. ¡Vámonos! Ahora sí, carnal, nombre y suéltate. Explícanos esta bonita tradición de Tlalmanali, lo que representa. ¿Por qué le explica las cosas de otra manera? Tiene una manera más profunda. Ya, ¿para qué le hago comercial? Ya suéltate, descósete. Bueno, pues este es la ofrendita, representa lo que es el símbolo del Pantli de los Juegos de la Amistad. Y en el centro de aquí lo que se lee el Pantli es del centro. ¿Tiene alguna dirección? Del centro hacia afuera. Oh. Y tenemos lo que es el medio es una flor. Son 5 elementos ahí, bueno, 5 flores en ese centro. Bueno, sí, en ese centro, pero digamos que es el dibujo de una flor haciéndola con las flores.
Entonces, Pero él escogió 5, ahí escogió 4, allá escogió 3, y en este no sé si son... O sea, tiene su chiste, Sí, perdón, sí, sigue, sí. sigue. entonces es el florecimiento Oh, y la transformación del hombre, de nuestro hermano el mono, con el conocimiento, la palabra y el canto, la palabra florida. yo se los dije que él explicaba de otra manera diferente. Lo rojo y lo blanco son representan lo que son las garritas del águila o las garras del jaguar, el piquito del águila y la colita del águila. Representa también el amarillo, representa a nuestro Padre Sol. Ese es el manto del Padre Sol, el que nos cubre, el que nos protege y el que nos da sustento. Cuéntanos de los colores y los rumbos. Los rumbos negro, el Mictlampa, Mictlampa, ¿dónde queda? hacia el norte. Obvio, pero ¿dónde sale el sol? Bueno, siempre nos... ¿Cómo es que hacemos para posicionarnos, para orientarnos? Partimos... Te lo digo como semilla. La semilla es semilla hasta que se da cuenta que es semilla. Entonces es conciencia. Con su conocimiento da su color blanco. Y él no fuma, aclaro. La fuerza de voluntad es aquella plantita que va creciendo, que viene siendo el azul de Huitzilopochtli. Y Ya. el florecimiento total es el rojo de Xipe. Ah, aparte van unidos y en ciclo. Claro que sí. A ver, otra vez. Entonces, ¿naces primero o cómo? No, primero eres creado y estás hasta que tienes conciencia, hasta que tienes conocimiento de que estás. ¿Color? ¿Algún color? El negro, Ok, la el conciencia. El negro es la conciencia. Mictlán, Ajá. que es El blanco, Mictlantecutli, el re- Tezcatlipoca Ah, ok. negro. Tezcatlipoca negro es el espejo humeante, pues yo lo tomo como introspección, mi Lo forma de mismo, más. lo mismo. Jálate con el otro. Ok. Sigues con el conocimiento, cuando ya te das cuenta que eres semilla, tu conocimiento te hace crecer. Color, Entonces, el blanco, o en este caso viene rumbo, siendo el oriente, Quetzalcóatl, la sabiduría, ¿no? viene siendo Por eso dice el conocimiento, Ajá. pero es conocimiento aplicado, güey, porque si no lo aplicas, pues ahí está la memoria, si no la usas, ahí está la USB, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, hasta que no lo vives. Siguiente color, El azul azul. de Huitzilopochtli, de la fuerza de voluntad. Ya tienes conciencia, ya tienes conocimiento, ahora tienes que tener fuerza de voluntad para poder crecer. Manual del usuario, luego no digan, güey, es que yo no sé qué hacer de mi vida. Ahí está el manual del usuario, ¿eh? Siguiente color. Ah, perdón, azul Huitzilopochtli, fuerza de voluntad, color azul. Y terminas con el rojo. El rojo es el florecimiento, es aquella idea que ya floreció, El fruto. el fruto, las flores, ya todo que se desprende de sí mismo para volver a retornar a lo que es el nivel de la energía, a lo que es Es como que retornar, o sea, que por eso es circular, otra vuelta más, ¿o cómo? Sí, sí, todo. Porque el tiempo gregoriano es lineal, chavos. O sea, tienen que entender por qué no es lineal, ¿no? Tampoco se les va a dar todo digerido, chavos. Tienen que- Y aquí es redondo, porque es cíclico. Eso es. Síguele, carnal, síguele lo que más te puedas inspirar. Sí, sí, sí. Entonces la flor amarilla es eso, es la energía. Cuando mueres te conviertes en energía, cuando naces de la energía. Entonces la flor amarilla es eso. Porque recuerden que las pantlis no tenían letras, ya los más modernos, los más neomexicas utilizan letras en una pantli, pero esta es una pantli pero en el piso y se llama La manali. Tlalmanali, ¿qué significa? Es la tierra allanada, la tierra removida, la tierra que ya... Literalmente la trabajaron, carnales. Miren, cuando está seca la tierra, no se imprimen tanto las huellas. Y ahorita, mira, lo están chambeando, ¿sabes? Con sus piernitas, como si estuvieran macerando unas uvitas. Claro que sí. La total tierra trabajada. Pero se lo perdieron los que no vinieron, ¿no? Los esperamos para el próximo año. Ah, no es cierto, cáiganle, todavía estamos a tiempo, ¿eh? Sí, sí. Cáiganle. Víctor, no toca Quimichín. Ah, famoso Kimichin. Ah, ya te topé, carnal. Así está en el Facebook. Ah, Sí. Y venimos de Catepec, que te punk. de Punk. ¿Y cuántas veces has estado aquí colaborando con nosotros? ¿Cuántas veces tengo? Tiene 20 años de edición, menos 2 de la pandemia. No, nos va a regañar el tutú. Ah, entonces este carnal es fundador, al rato nos va... Al corto, de una vez, cuéntanos el inicio. No me lo sé el inicio, no me lo sé, porque yo soy desde la segunda edición. Desde la segunda, cuenta el inicio que unos fulanos se juntaron y dijeron, ¿por qué no hacemos un evento donde nos veamos? Yo me sé esa versión. Sí, sí, sí. ¿De eso qué hay? O tú como los inicios, no sé, Pues era el cuento urbano, ¿no? La leyenda de cómo se formó esto hace 20 años atrás. Era para poder participar y dar a conocer lo que uno sabía. Y es juegos de competencia, conocimiento. ¿Para qué? Para que todos participaran, todos nos juntamos, todos se juntan y aportan algo para poder estar y que sigan estos juegos. Nos convertimos en alumnos y nos convertimos en maestros. ¿Qué tal, Entonces, pues aquí estamos, seguimos y adelante. y Compartiendo, ojalá, compartiendo. De eso se trata la enseñanza, de compartir, ¿no? Compartimos la vida. Esta misma experiencia, así como mi carnal vive su vida y tiene sus experiencias de vida, así también mi carnal, mi otro carnal. Tú no sabes la historia que trae cada carnal, tú no sabes por qué viene a la medicina, tú no sabes por qué locura está atravesando, ¿no? Pero estamos aprendiendo a trabajar juntos bajo una sola conciencia.
Y las dos energías trabajando, el Ometeotl, niños, para que luego no me pregunten, ¿qué es el Ometeotl? Sagrado divino masculino, sagrado divino femenino, le están rezando en una forma circular porque así le están marcando la forma, ¿no? Pero vean, como si fueran planetas, como si fueran estrellas, soles, como si fuera la Tierra y el Sol, y las energías fluyendo, creando. Así es que no nos quejemos porque lo que nos pasa es lo que creamos. La carnala va a ofrendar en cantita, ya nos habíamos tardado, mira qué bonito. Todos colaborando. Un evento gratuito de aportación voluntaria, porque todos lo hacemos. Cantando, danzando, besando, en el cielo y en la tierra te damos gracias, ella Abuelito, Tatevari, abuelito, Tatevari. Abuelito, Tatevari, Ana y Ana, abuelito, Tatevari, abuelito, Tatevari, abuelito, Tatevari, abuelito, Tatevari. Cuida la familia, sana, sana el corazón. Cuida la familia, sana, sana el corazón. Hey, Ana, abuelito, Tatevari, abuelito, Tatevari. Todos somos iguales, así nos hizo el Creador. Blanco, negro, amarillo, moreno, mexica soy. La sangre roja corriendo por las venas del corazón. Los huesos blancos tenemos. ¿Un atado de cuántos, papo? 18. Bueno, 18 sedes. ¿Sobraron 3? Ah, un carril, Uno al centro y dos a los lados. Explícanos en corto, papo. Ese atado y los juegos de la amistad. Pues aquí ¿Nombre de dónde viene? Yo soy Shu, estamos... A los que no se acuerdan, él se llevó la 19ª edición de los Juegos de la Amistad. Es correcto, la sede número 17. Hace más la pandemia, ya da 19. Mi nombre es Shu, pertenezco a la Casa Lincoln de Charlotte. Bueno, aquí traemos el atado de todos los carrizos de los 20 años. ¿Qué sucede? Que aquí vienen todos los años la reposición de los carrizos. Y este año nos toca sumar a nosotros el carrizo de este año. Lo que quiere decir el carnal es que este es el del año pasado. Este es el de nuestra sede. O sea, cada sede se fue manifestando con un carrizo. Cada año está manifestando. Y como él lo hizo con su casa, es diferente a todos los demás. Cada carrizo de cada casa tiene... ¿Cuándo vas a hacer eso para que nos invites? El día de mañana se entregan los carrizos. Para que estemos presentes. En este caso se entregan a Venado. Venado los resguarda un año. Y él para el próximo año cargaría estos y el mío, se podría decir, bueno, el de la casa de nuestro año. Como una estafeta, pásale estafeta al próximo portador. Él resguarda esto todo este año que sigue y al siguiente año él suma otro carrizo más. Antes de la clausura de los Juegos de la Amistad, como en toda danza, se da la palabra y ahí es donde alzan las manos para participar en la edición próxima del año siguiente. En la noche de hoy. En la noche de hoy se determina dónde va. Todo está bien, rico, chido. Ya empezó la historia. Porque no había habido. De mascar chupapalos, mariposa de fuego. 10 minutos más. ¿Nos la llevamos al río primero entonces? Jálense entonces. Jálense. Son guastas, son muleros, esos carnales.
presentamos al río, sí, luego a Tlalmanali, que vamos a poner el bloque. A huevo. Chidote, chidote. Dale, denle. Ah, se espera, vengan. ¿A dónde Ahí, dense. los alcanzamos? No, ¿qué? Pues, ¿quién crees que le va a dar al lule después? Eso es morro. Vente y acá pues vamos preparando, carnal. Y ya vamos a fumar, ¿no? Ah, era por acá, no te la sabías. Ahí, espérenme. Miches, ¿vienes? Ahora presentamos las pelotas y bajamos. Y así es como va llegando el lule a los juegos de la amistad. Hagan lo que tengan que hacer como quieran, son libres, carnales. Como la quieran presentar, donde quieran ponerla. Si la quieren llevar al río. Ahí yo vi los colores. Norte hacia tú estás, sur hacia el frente. El sur está enfrente de ti. Es de este lado del oriente. Ah, son 4, rey. Una por cada rumbo. Para no pelearnos. Ni más ni menos. No veo yo entrada, pero el oriente es de este lado. El que quiera, así que son libres. Es que todo está ya cerrado, ¿por qué círculo? Pero como quiera. De donde tú vengas, rey. Yo lo voy a poner en el oriente, sí es cierto. Acá está el negro, mapo. Ahí está el Mictlán en el negro. Nosotros venimos del oriente. Lo vamos a poner en el oriente. Aguas con las máscaras para que no les afecte. Ah, ok. Va. Ahora hay que buscar un cementazo para echarle el lule, ¿no? Hola, famosísimos. Saludos a la banda, lo que quieras decirle. Ahorita vamos a ir al río, los canales y yo ahorita vamos a hacer una sesión en el río. Abuelita de Batman. También. Quien quieras, lo que quieras decir, eres libre, mamá. Lo que tu corazón guste y mande. No la puedo sacar, me cago. Saludos a... Pero sin paliacate. ¿Quieres que te agarre las cosas o qué? Sí, me dio. ¿Te sostengo el paliacate? No, sí, ya. Ah, ya lo tienes. Va a estar chida la misión. ¿Dónde vamos a jugar, Meshi? Ah, en un pavimento. Ahí, por allá arriba hay pavimento. Ya vi pavimento por allá arriba. Es poco, pero... Ah, ¿sabes dónde? ¿Dónde acampamos ahorita? ¿Dónde están acampando? Ahí. ¿Dónde acabamos de poner la tienda? ¿Dónde está la cisterna? Ahí. Saludos a mi mamá. Fuerte. ¿Tu nombre y de dónde vienes? Saludos a todos, dale. Mi nombre es Lili. Saludos, fuerte. Mi nombre es Oshoma. Y saludos a Cecilu. Eso a es. Yeli, Para Noti Ulama, tu nombre. Tu nombre, yo digo para Noti Ulama y tú dices tu nombre. Para Noti Ulama. a Oshoma. Ah, papu. Ya nos vamos. ¿De un vez, no? Para ir. ¿Traes sábana? Ahí agarré unos. Ay, chingada. Yo agarré un papel de tortilla y no me acuerdo dónde estaba más chido. Órale. Acá no, ese es mío. Son 4 rumbos, 4 pelotas. Ahí donde tú quieras, ya nomás te faltan 2 rumbos allá. Fueron los niños. Ah, ahorita nos vamos. Acá hay otros niños, mira. No, yo no voy con esos niños. Qué fresa. ¿Con eso? Somos 2. Somos 2. Ah, somos 2. Ah, échale más. Échale más medicina. ¿Es medicina? Medicina, mamá. ¿Es tabaco? Es otra planta de poder, mamá. Pero es una ¡Marihuana! hierba de poder, efectivamente, así se le llama. Pero esa ya fuera la hierba de poder, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, por eso vamos a ir allá afuera. Ok. Aquí no. Por eso nos vamos a ir a la misión. Va, para que todo quede en equilibrio. Va, Meteo. La Socamate. Pues vamos al río, carnales, a otra misión. Vamos, payaso. Vamos, payaso. Ay, güey. Míralo. Ah, qué rico. Para que no diga que no nos invitamos, morros, todavía le pueden caer. Ah, es que le frenaron. Ya. Ustedes van guiando la expedición. Porque yo, por ejemplo, ahorita dije, no chingues Tlaxcala,
¿Cómo se divierten estos niños en la 20ª edición de los Juegos de la Amistad y Identidad Nahuaca 100% Ubleros? Sí, le estoy haciendo unas estrofas. Los niños chiquitos y los niños grandotes. Ah, no, sí está más perrona ya lo vi. Está enfrente. Ahí viene el guardián, mira. Unos escalones acá. Abuelita de Batman. Baja la baraja, Vamos a pasar por este árbol. Miren, Dale, dele. Síguele, Rey, te seguimos. Chalchitlicue, 100% manifestada. Hola. Lobo feroz. Y este se debe conectar a otro, yo me imagino, ¿no? Lo vamos a cruzar. Pero primero que lo cruce un adulto. Johnny Brown, eres el más adulto de todos. Ah, les va a echar el paro. Anda, vienen ya. ¿Cuántos ríos más estamos dispuestos a perder? Siendo que esto fue antes. El Valle de México era 100% lagos. Mira, para poner el camping aquí, papo, acá arribita. Ya lo puse. Pero primero Ah, sin miedo, que nada más quiero ver qué tan hondo está. Vamos a pasar. Cruzarlo para... Espérate, mamá, espérate, que él lo mida primero. Quiero que lo midas. Ya está hondo. ¿Sí está hondo? Muy hondo. Entonces otro lugar más bajito. Pero yo sé nadar. Vámonos. ¿Más bajito? Va. Ah, mira, sí. Mira, tienen su pinche salida hasta particular para el río. Mira este. No mames, qué pinche infancia, no, Por mira. la seguridad y eso, pero es gente de la que si no se bañaría al río. No pases por aquí porque... Sí. Ah, te lo respetaron, ¿ves? Ahí ponen, mira, hay el camping, carnal. Toda esa zona aquí. Pero eso es en particular. No, de allá, donde está aquí no, aquí ya no. Ah, no está más perdón acá, mira la cueva. Sí, pues ya estamos aquí. Hagan lo que quieran ya, niños, diviértanse. Corran, ya son libres, con cuidado, miras a los demás, tú grande. ¡Baja la baraja! Va, primero, déjalo. Mírelo con tu vara hasta dónde llega, con cuidado, despacio, no te metas rápido. A verlo, despacio, no te confíes. Déjalo. Permisito, mamita. Permiso, venimos a visitarte. Permiso a visitarte. Con todo respeto estamos aquí. Dale. Dale, presenta tu ofrenda. Fuerte. Dáselo al mar ya. Entregáselo al río. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mateo, no queremos venir a hacer nada, solamente disfrutar de toda tu vida. ¿Qué sigue? Tascamati, Mateo. Mateo, le doy gracias a la Madre Tierra por la vida que trae y por toda la bella naturaleza que hay aquí. Mateo. ¿Qué sigue? Lo que quieras, si no quieres decir no digas nada. No, sí estoy diciendo, pero en mi mente no. Eso, se vale. Míralo. Esa mí se está divirtiendo. Echa de beso, mamá. Échale, compa. Para no te lama. Neti Hakame. Volvemos al estudio. El perro de ahí de la casa del... William Wallace, libertad. ¡Palo, dámelo! Ese compa que se más se divirtió. Las otras si no quisieron. Lo único que tiene pedos mentales es el humano, carnales. Aquí es una carretera, ¿verdad? Parece...
¿Podemos probar a ti también? Sí, no. Déjala. ¿Qué tal está? Ahí sí, así, ojo. Ay, está bien rico todo. Dígame que me da de grabar. Ay, güey. Digo que vinieran morros y no quisieron venir. La 20ª edición de los Juegos de la Amistad, Identidad Nahuaca. ¿Estás divirtiendo, canal? Yeah. ¿Qué tal, ese ritmo? ¿Esa cuál es, papo? ¿Esa cuál es? Yo me imagino que esta se va a soltar, ¿no? Se va a locar. ¿Sí, verdad? No es así. ¡Ah, no más! Es lodo, si es que es más pesadito. El Gisli. Ah, huevo, así queda. Aunque se vaya. Las rodillas no van a ver. Ábrete más, acérrate más. Ahí sobre la hierba. Un poquito nomás sobre la hierba, tantito ahí donde te sostenga eso. Ahí cada. ¡Ay, Mexica quiere batallar su propia batalla! Quiere frenar también la canal. ¡Fuerza! La fuerza de voluntad, el Huitzilopochtli. ¡Ah! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Ella la está llevando? ¿Me estás viendo? Sí, canal, ya me cambié. Ya me cambié. Está bueno, Dice mi mamá que no me ensucie.
¡A los niños! Este se la Claudia. Hermanos, hermanas, compadres, comadres, con el permiso de mi compadre Vic, que lleva la palabra junto conmigo en lo que respecta a la danza, vamos a dejarla descansar por el día de hoy, o más bien nos va a dejar descansar por el día de hoy. Mañana, a instrucciones de la palabra que lleva la fiesta de la amistad, los llamaremos y los convocaremos. No sin antes, pues, agradecer a este lugar que nos ha permitido estar aquí. Video, más que nada video. Pero sí. Si quieres ponlas arriba del sitio, ahorita ya las amarro. Es así como celebramos la 20ª edición de los Juegos de la Amistad, la identidad Anahuaca, Mactlactlihuán, Ometepac, 12 Pedernal, Paranoti, Ulama, mi carnal y yo. Seguimos grabando. ¡Arriba Xococolco! Chicago, próxima sede de los Juegos de la Amistad Anahuaca. Cárale aquí. Eso. Sabe, sabe, sabe. Cantemos con alegría. Le está gustando. Dios, la madrecita tierra, las gracias le estamos dando. Miche, tu encendedor. Te va a tocar el honor de encenderlo, Miche. Le estamos dando. Le estamos dando. Cantemos con alegría, que al viento le está gustando. Cantemos con alegría, que al viento le está gustando. ¡Vamos, Mateo! Otro voluntario. Para personas que no ven Está mi canal. la parte de aquí, no le vayan a soltar. Tú dale, tú dale. Y si lo sueltan se puede quedar. Y ocupamos a uno en la punta para que sostenga el hilo. No lo van a soltar hasta que esto ya esté bien aislado. Y a las personas que estén en el centro que desciendan con las manos, traten de tener cuidadosamente para que no se rompa. En la parte de los picos tienen unos plieguitos para que lo puedan ir descendiendo. Gracias. Nos vemos en Veracruz. ¡Oh, Mateo! Esta es una tradición de Xococolco. El significado que tienen los globos de Cantoya en su comunidad es el regreso de las ánimas al mundo celeste. Cuando se llene el globo, van a ver las imágenes, identificar llevan meses elaborando. Es un globo de 9 metros de dimensión. Imagínense cuántas horas de trabajo. Yo digo que se tiren otro poquito. A ver, compañeritos que están agarrando el globo. Verifiquen en su zona si no hay hoyitos o que esté picado. Si es un hoyito, avísenle por favor a los hermanos. Agua, no lo arrastres. Allá, a la altura de Conete. ¿Ves? Ya van 2, Mira, me reclama el suelo. Sí, por eso te digo, Ando la más tercera. llegando aparte, mira. No lo dejen caer allá. Mi pinta. Sí, yo creo que ahí ya otro falla, güey. ¡Güey, mexicanos! Solo quieren ver volar con la intención. ¡Güey, mexicanos! ¡Eh, mexicano! ¡Güey, mexicanos! ¡Eh, mexicano! Oye, guayo. Oye, guayo. Volamos como águila, volamos muy alto. Volamos muy alto. Directo al sol. ¡Güey, mexicano! ¡Eh, mexicano! ¡Güey, mexicano! ¡Güey, mexicano! ¡Oye, guayo! Oye, guayo. ¡Oye, guayo! Oye, guayo. Volamos como águila. Volamos como águila. Volamos muy alto. Volamos muy alto. Alrededor del cielo. Alrededor del cielo. Con el acero. ¡Hey, mexicano! ¡Hey, mexicano! ¡Hey, mexicano! Véame, estoy quitando. De acá arriba se le pueden dejar. Y es así como se construye una sociedad todos unidos. Pero para eso nos falta demasiado.
A eso nos falta aprender a trabajar juntos. No mames, chulada que está quedando ganada. Chulada que ese va a ser la muestra de lo que hay dentro de este movimiento, ¿no? Danos tu fuerza, danos tu amor. Yoshiwitikwe, Yoshiwitikwe. Danos tu fuerza, danos tu amor. Pero Meteo, danos tu fuerza, danos tu amor. Danos tu amor. Cuatro águilas, cuatro águilas, cuatro águilas volaron en atrás. Cuatro águilas, cuatro águilas, cuatro águilas volaron en No te la puedo creer. ¿Qué la puedo creer? Ya me cansé. No, mamá, pues ese es el chiste. Ese es el chiste, mamá. Pero cuando se eleve vas a ver que se te va a olvidar todo. Tiempo aproximado para que todos... ¿Cuánto es lo que se lleva aproximadamente todo este proceso para verlo ascender? Depende del tamaño del globo. De este globo de 9 metros, con más de 20 personas, ¿no? Más de 20 personas. Nos puede llegar a durar un lapso de 15 a 20 minutos. Si se ponen de acuerdo todos. Ah, si no se pueden quedar ahí horas, ¿no? Le puede llamar al muchacho de la cita, aquí tiene un hueco. Ahorita le digo yo. Cristian, tiene un hueco. No meteo, dale fuerza que... que descendió. Como que Chacoa se vuela y se agiganta. Voluntarios que se quieran meter debajo para que no toque la tela. ¡Necesitamos más gente! ¡Abajo! Ya, va mi canalota. Estamos unidos con Pluma. Con Pluma construimos nuestras alas. Estamos unidos con Pluma. Volando alto como un pájaro de fuego. Volando alto como un pájaro de fuego. Volando alto como el pájaro de fuego. Volando alto como el pájaro de fuego.
¿Cuántos meses de trabajo? Como 2 meses. 2 meses. ¿Cómo lo pintas? No, no se pinta. Nada más compras los dientes y le vas dando forma, ¿no? Sí, es todo con... Las figuras se va dando. Es para armar, ¿no? Ajá, con un rompecabezas. Ah, ya. A huevo. Y obvio, no podía faltar el maíz en la tierra del maíz. El sol me da el camino, el sol me da el maizal, el sol ve al campesino, el sol ve al macegual. El Atol es el río que corre en mi interior, la masa forma mi cuerpo desde mis pies hasta mi voz. Mi piel es de tortilla, soy un ser de nixtamal, las orejas que salen mi nariz y chavaca. No, no, no es cuento, es de hecho mi raíz. No, no, no es cuento, yo estoy hecho de maíz. Hoy es tiempo de cambiar la materia por lo incierto. Es tiempo de caminar. Para los Juegos de la Amistad y Radio Notulama reportó Netzi Jacame. Nos vemos el próximo año en Veracruz.